Cristo vive. Nuestro Señor ha resucitado. Es lo que celebramos hoy. Proclamamos que Él vive. Nuestro Señor Jesucristo vive. Esta mañana quisiera compartir 3 versículos de la primera carta del apóstol San Pedro. El capítulo 1, versículos del 3 al 5. Antes de leerlo, déjame decirte un poquito acerca del contexto de esta carta. La carta fue escrita en el año 64, 65, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la ciudad de Roma fue completamente quemada y destruida por el emperador Nero. Los romanos creían que su emperador la había destruido porque le gustaba construir. Entonces tenía que destruir lo viejo para construir algo nuevo. Pero el emperador Nero culpó a los cristianos, los cuales habían sido odiados porque eran asociados con los judíos y porque eran vistos como un peligro para la cultura romana. Nero convenció a su pueblo de que los cristianos eran los que habían prendido fuego a la ciudad de Roma. El apóstol Pedro envía esta carta a creyentes que habían sido dispersados y que estaban sufriendo persecución. Quizás habían perdido la esperanza. Ellos eran el objeto de la hostilidad de la cultura romana. Y el apóstol Pedro sigue su introducción de esta carta con una doxología que habla acerca de la salvación. Eruditos bíblicos consideran que este pasaje es un himno que estaba designado para dar ánimo a los creyentes que estaban sufriendo persecución en un tiempo oscuro, en un tiempo hostil, quizás como el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y él le manda esta carta para que ellos no solo estén mirando lo temporal que estaban sufriendo, sino que pudieran poner su mirada en esa esperanza viva, en esa herencia eterna que tenían en Cristo. Entonces, este domingo, cuando los cristianos celebramos el domingo de resurrección, Easter Sunday, el grito es: Él vive. Él no está aquí porque ha resucitado. Entonces, voy a leer del Evangelio de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos un momento antes de continuar. Padre, pedimos que usted bendiga este momento en el que queremos oír su voz en medio de la oscuridad, en medio de este tiempo sombrío, que su Espíritu Santo nos traiga consuelo, esperanza y la fortaleza que necesitamos para seguir cada día. Gracias, Padre, por este momento y pedimos su bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Pedro empieza esta carta con esta afirmación? Quizás para levantar el ánimo, para decir que Dios en su infinita misericordia tiene preparado para aquellos que creen en Él, tiene preparado una esperanza viva. Tiene preparado una herencia eterna. Él les dice a los creyentes que han sido electos, elegidos según la voluntad de su Padre Dios. Y les invita, la primera cosa que les invita es alabar el nombre por esa esperanza viva. Alabar el nombre de Dios por esa esperanza viva.
En esta versión leímos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La traducción que nos da más luz a lo que él quiere decir es la que dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta traducción, la nueva traducción viviente, coge en inglés se dice blessed be the Lord. Pero ese blessed es no la palabra que usamos en el sermón del monte. Es la palabra praise, alabar. Dice alabar a Dios porque Dios es el único que merece alabanza, no el hombre. Y Pedro invita a su pueblo en el versículo 2 a alabarle. ¿Por qué? Porque dice, ustedes han sido elegidos. Ustedes han sido elegidos por Dios para hacerlo. Somos llamados a alabar a Dios, porque Él es el origen de esa esperanza viva. En este momento, en nuestro mundo no tenemos mucha esperanza. La crisis del coronavirus ha revelado muchas cosas, que la ciencia no es suficiente. Nos ha revelado que los recursos médicos no nos han dado mucha esperanza, que nuestros políticos no nos han dado mucha esperanza, que hay respuestas que no han sido encontradas para nuestras necesidades médicas, nuestra necesidad social, nuestras necesidades económicas. En el medio de ese mundo hostil, el apóstol Pedro le invita a los cristianos que tenemos que alabar a Dios porque Él es la esperanza viva. La segunda cosa que vemos aquí es que Él invita a alabar a Dios porque Él nos ha dado un nuevo nacimiento. En el versículo que leímos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos ha dado un nacimiento nuevo. En la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, le dice, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona que está en Cristo es una nueva criatura. Cuando tenemos salvación, la salvación cambia nuestra relación con Dios. La salvación no solamente arregla a la gente, cambia a la gente, nos tiene que cambiar. Cuando nosotros estamos con Cristo, cuando estamos cerca de Dios, tenemos que cambiar. Cambia la relación con Dios. Antes éramos extraños a Dios. En el momento que rendimos nuestra vida a Dios verdaderamente, ya no somos extraños, somos coherederos de la gloria de Dios. Somos partes del pueblo de Dios. Y esto cambia nuestra vida, porque la salvación cambia nuestra relación al pecado. Ya no queremos pecar. Ya nosotros no somos atraídos al pecado. Y cuando enfrentamos tentaciones, en el libro de la Primera de Corintios dice que Dios es fiel, que no nos deja, nos da la fuerza para resistir la tentación. La salvación cambia nuestra relación a la vida. Tenemos nuevos propósitos. Nuestras vidas ya no son iguales. Ya no andamos por ahí sin propósito en la vida. O que estamos teniéndole temor al futuro. Nuestra vida cambia. Dios sabía que vivir la vida en esta tierra no es fácil. Ninguno de nosotros estamos inmunes a los problemas. En este momento, mi madre allá en Guayaquil ha estado con mucha fiebre. Pero seguimos confiando en el Señor. Cuando pasamos tiempos difíciles, es la esperanza viva la que nos da las fuerzas. Cuando estamos enfermos, queremos sentirnos mejores y es la esperanza viva que nos ayuda a no rendirnos. Pedro le anima a los creyentes, alaben a Dios. Porque Él no solamente les ha dado una esperanza viva, sino un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo, antes de irse a su Padre, vio que sus discípulos estaban muy tristes. Y Él les dice, que no estén tristes sus corazones. Voy a preparar una morada para ustedes. No dejen que sus corazones estén tristes. ¿Ustedes creen en Dios? Les dijo Jesús a sus discípulos. Crean también en mí. Jesús está diciendo que la fe es suficiente para nosotros.
¿Ustedes creen en Dios? Les dijo a sus discípulos, crean en mí. Esa es la fe que nos sostiene hoy. Cuando enfrentamos esta crisis, nos ayuda a saber que Dios está trabajando inclusive en estos momentos sombríos y oscuros. Él nos ayuda a entender, la fe nos ayuda a entender que todas las cosas, inclusive malas, nos ayudan a los que creemos en Él para bien. Nos ayuda a entender que su gracia es suficiente para nosotros, que Él está en control de las circunstancias, que Él nos puede sostener cuando pasamos por momentos difíciles. Somos llamados a dar gracias a Dios. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de esta esperanza viva? Bueno, el siguiente punto que el apóstol Pedro explica a la iglesia es que la base de nuestra esperanza viva es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Él dijo en el versículo, nos dice así: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Está en Jesucristo. Pero déjame leerte. Vamos al versículo 2 nuevamente. Y él dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta esperanza viva descansa en Cristo, en la sangre que Él derramó el Viernes Santo en el Calvario. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto. Para que un cuerpo esté vivo, necesita que la sangre esté ahí. Esta esperanza viva, mi esperanza viva, tu esperanza viva, descansa en la sangre de Cristo Jesús. Tenemos esperanza viva porque nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre allá en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mi desobediencia, por tu desobediencia. Él pagó por mis pecados. Murió, pero Él dejó la tumba. Y Él está vivo. La esperanza viva descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 23 del capítulo 1 de la carta de San Pedro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros creemos, sabemos que lo que está escrito en la Biblia permanece para siempre. Es triste que ahora tratan de reinterpretar la Escritura. Eso no es lo que dice la Biblia. Vive para siempre. Y nuestra esperanza descansa en la resurrección, no en religión, en la resurrección. Y esto es lo que Pedro predicó en el primer sermón, en el sermón que él predica, que lo leemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos de Hechos. Cuando él predica ese sermón que 3,000 personas se convierten, él dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pedro en esta carta dice, ¿cómo podemos obtener esa esperanza eterna? Y él nos dice en el siguiente versículo, dice que por fe tenemos acceso a esa esperanza eterna. Déjame leerlo en 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si creemos en Dios, significa que estamos recibiendo lo que Él quiere darnos. ¿Y cuál es el regalo de Dios? La salvación. Juan capítulo 1, versículo 2 dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio!
¿Qué promesa? Que tú puedes ser un hijo, una hija de Dios. Y nosotros no tenemos que preocuparnos porque nuestro Padre nos va a cuidar. No nos preocupamos por comida, por lo que vamos a beber. Si creemos en Él, no vamos a morir. En su casa, en la casa de su Padre, dijo Jesús, está preparando morada para ti y para mí. Y todas estas promesas van a ser promesas vacías si nuestro Señor no hubiera resucitado. Seríamos como el resto del mundo, sin esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo vive y Él resucitó de los muertos. La salvación comprende muchas cosas, dijo William Barclay, un erudito bíblico. Ahí en la salvación hay la libertad. En la salvación nos va a proteger del peligro, nos libra de enfermedades, nos libra de la condenación, nos libra del pecado. Y eso, y nada más que eso, es lo que los cristianos esperamos. En la salvación tenemos la libertad. En la salvación tenemos la esperanza viva. Y Cristo no nos ha designado para muerte, nos ha designado para vida. Él dijo, he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Esta salvación es disponible para todo aquel que crea. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le dio un mandato a los discípulos. Y quiero que vengas conmigo al libro de Lucas, a Lucas capítulo 24. Voy a leer unos 2 versículos. El Señor Jesús había muerto, había sido sepultado y los discípulos estaban muy tristes. Y él, 2 de sus discípulos estaban viajando y él se le aparece a ellos y no lo reconocieron. Y él les dice, y les dijo estas palabras. Estoy leyendo Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Cuando habló el entendimiento para que comprendiesen esa escritura y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Era lo que había pasado a él. Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Amigos, la iglesia es llamada a predicar el evangelio. Arrepentimiento. Este es Jesús, mandándole a sus discípulos a predicar arrepentimiento. Puedes buscarlo en tu Biblia nuevamente. Dice, y arrepentimiento y el perdón de pecados será predicado en todo el mundo. Esto no es acerca de religión. Esto no es acerca de hacer buenas obras. Esto no es acerca de una liturgia en particular. No. Es acerca de reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Darle a Dios el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias, el centro de nuestras sociedades, el centro de nuestras naciones. Hemos ido demasiado lejos. Hemos ido demasiado lejos. Hemos puesto a Dios fuera de nuestras escuelas. Hemos puesto a Dios fuera de nuestras familias. Puesto a Dios fuera de nuestras universidades, de nuestras sociedades. Y más creemos que sabemos más. Inclusive nos llamamos cristianos y queremos pruebas. Porque queremos aprender más de la evolución. Y aquellos que son llamados a enseñar al pueblo de Dios, porque han tenido el privilegio de educarse en universidades con grados, con doctorados y PhDs, empiezan a decir que lo que era pecado antes, ahora ya no es pecado. Ya no tenemos que decir que la Biblia es absoluta. La Biblia no puede ser absoluta. Si decimos que tenemos la verdad,
la verdad absoluta, estamos discriminando a otras religiones. Y ellos se han puesto a reinterpretar las escrituras. Qué triste. Y vemos lo que está pasando en el mundo. Necesitamos arrepentirnos. Y es lo que Pedro predicó en el sermón en el libro de Hechos. En el libro de Segunda de Crónicas oímos esas palabras de Dios a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare, y se orare y buscare mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo voy a oír del cielo, y voy a perdonar sus pecados, y voy a sanar su tierra. Amigos, el Señor quiere sanar nuestra tierra. Quiere sanar mi hogar, tu hogar, nuestra ciudad, el país. Él quiere darnos un nuevo nacimiento. ¿Estás dispuesto a contestarle hoy día? Pedro dice, en su gran misericordia, Él nos ha dado una esperanza viva. Esta semana tuve la oportunidad de tomar un funeral de un hermano muy amado en la iglesia que soy pastor. Y uno de los pastores escribió una eulogía. Y él dijo que él se había convertido, este querido hermano Ken, cuando tenía 18 años y había obedecido al Señor, era muy creador, era un buen predicador. Pero como todos nosotros, Ken no era perfecto. Ken, nuestro querido hermano Ken, que murió a los 91 años, reconoció sus fallas y las cosas que había hecho mal en el pasado. Sin embargo, por la misericordia de Dios y su misericordia y su gracia, estaba convencido que Ken estaba ya en la presencia de Dios, oyendo la voz: bien, mi siervo amado, bienvenido a mi presencia. Disfruta la presencia de tu Señor. Cuando el Señor Jesús dejó a los discípulos, les dijo que la muerte no era el último, no era el final. Era el comienzo de una vida abundante, preciosa, que nosotros no nos podemos imaginar. Jesús les dijo, yo voy a venir y los voy a tomar conmigo. Eso significa que Ken, mi hermano Ken, está en la presencia de Dios. Eso significa que cuando mis hermanos y mis hermanas pasan de esta vida a la otra, van a disfrutar de la presencia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que vamos a ver a nuestros amados hermanos, a nuestras amadas esposas o esposos o amigos, porque esa es nuestra esperanza viva. Lo hemos perdido por un momento, pero vamos a verlos nuevamente. Esta es la esperanza viva que tenemos los que creemos en Dios. A lo que quiero concluir este día, quiero recordarles que el apóstol Pedro en estos 3 simples versículos dice que los cristianos somos llamados a alabar a Dios por la esperanza viva que tenemos. Los cristianos somos llamados a alabar a Dios por el nuevo nacimiento. Los cristianos son llamados a alabar a Dios porque la base de nuestra esperanza es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no eres cristiano y si tú de pronto estás pensando, bueno, ¿y qué debo hacer? Pedro dice que la base para acceder a esa esperanza viva es la fe. En esta Semana Santa, atípica porque las iglesias están cerradas, te invito a que reflexiones acerca de la esperanza viva. Está disponible para ti. Y quiero terminar con las palabras de un viejo himno que es el favorito de mi madre y un favorito mío. Se llama Porque Él vive. Les leo el primer verso. Dice, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y el coro, que me encanta mucho,
Dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La esperanza viva es lo que Dios hace, es lo que Dios tiene, es lo que Dios ofrece para aquellos que le crean. ¿Estás dispuesto a aceptar el regalo libre, el regalo de la salvación hoy? Esto es lo que Dios tiene para ti, porque el Señor está resucitado, porque Él vive. Porque Él vive, vamos a triunfar mañana y no tenemos que temer. Él vive, nuestro Señor vive. Aleluya. Dios te bendiga.